Capítulo 25. Lady Alice Blakeford no podía hacer nada mal. Con la cabeza alta y las banderas al viento, no le importaba ser reconocida. Alice encontraba un tanto divertido su cambio de posición. En Dorset la habían respetado. En Londres estaban cerca de reverenciarla. La ciudad se hallaba tranquila, con la mayoría de la sociedad en Brighton y otros lugares de moda. La llegada del duque de Thurweston, tanto tiempo recluido, y de su hija pródiga, atrajo la atención de todos los que quedaban. De hecho, algunos miembros de la buena sociedad, oliéndose la excitación, se apresuraron a volver a Londres. Se celebraron pequeñas reuniones íntimas para volver a presentar a su señoría a la gente que importaba. Se encargó un nuevo y lujoso guardarropa, que fue entregado casi de la noche a la mañana, dado que la modista no tenía mucho trabajo en aquel momento. Se hicieron visitas obligadas a viejas relaciones de Thurweston, que dieron la bienvenida a Alice y se declararon encantadas de verla de nuevo. Alice casi podía oír el chirrido de los engranajes mentales al ponerse en marcha, mientras la examinaban y especulaban sobre posibles candidatos a su mano. Pese a lo avanzado de su edad, volvía a ser, la más importante heredera de Inglaterra. La magnífica mole conocida como Thurweston House se abrió por primera vez en una década. Tenía exactamente el mismo aspecto que una docena de años antes, cuando Alice fue presentada en sociedad. Al parecer, dentro de aquellos augustos recintos, no se permitía la presencia de nada tan plebeyo como el polvo. Pero ella había cambiado. Dios santo, ¿cómo había cambiado? Ya no le importaba lo que un montón de gente frívola y a la moda pensara de ella. Cuando entraba, segura de sí misma, en una estancia, vestida espléndidamente y siendo la mujer más alta presente, atraía todas las miradas. Todo aquello era monstruosamente aburrido. El único placer verdadero era el de las salidas que hacía con los chicos, a la torre, al circo Astley y a otras diversiones igualmente vulgares. Para sorpresa de todos, el duque los acompañaba y daba pruebas de divertirse mucho. Con una ligera punzada de celos indignos, Alice observaba la creciente amistad de su padre con Peter y William. El duque siempre había querido un hijo varón, y ella nunca había conseguido serlo, aunque el cielo era testigo de que lo había intentado. Pero no cabía duda de que su padre estaba rebosante de alegría por haberse reencontrado con su hija. Con cautela empezaron a restablecer buena parte de su intimidad. Al hacerlo, acabó por desaparecer un dolor que había sido parte de Alice tanto tiempo que ya no lo percibía conscientemente. Ni siquiera por aquello merecía la pena haber perdido a Reggie. Strickland estaba pasmosamente vacía, 10 veces más vacía que cuando Reggie había vuelto por primera vez. Era sorprendente lo rápidamente que se había acostumbrado a que hubiera otras personas allí. Echaba en falta a los jóvenes Spencer, sus risas y sus ocasionales peleas. Pero sobre todo echaba en falta a Alice. Por suerte había empezado la cosecha. Eso lo mantenía ocupado, aunque el excelente capataz supervisaba el trabajo de rutina. Recibió invitaciones de la buena sociedad de la zona, que quería enterarse de primera mano de la ascensión de Alice a un lugar más elevado. Reggie aceptó algunas invitaciones,
sobre todo para llenar las horas vacías de la noche, cuando más rabiosamente la añoraba. Antes esas horas las hubiera llenado con alcohol, pero estaba decidido a no volver a aquello, por muy desesperadamente solo que estuviera. Buena parte de las horas nocturnas las pasaba tocando el piano. Recuperó la destreza que tenía de joven y la superó, lo cual era una fuente de gran satisfacción. Y la concentración que necesitaba actuaba como una especie de droga que lo ayudaba a olvidar. Attila y Némesis se habían acostumbrado a dormir en la cama de Reggie. Suponía que su aquiescencia era señal del declive de sus principios. De vez en cuando, irritado por la continuada ausencia de Alice, Attila buscaba pelea con Némesis, mordiéndole el rabo o hundiendo la garra en el sensible morro de la Collie. Némesis gemía en tono de reproche y se volvía a dormir. Incluso cuando estaba irritado, Attila era demasiado listo para morder a Reggie. Una semana después de llegar a Londres, el duque llevó a los chicos a Tattersall. Las mujeres no eran bien recibidas dentro del sagrado santuario de la venta de caballos, así que Alice aprovechó la oportunidad para escribir cartas. Se quedó desconcertada cuando el mayordomo entró en la sala con una tarjeta con un nombre grabado en una bandeja de plata. Era demasiado temprano para recibir visitas formales. Miró la tarjeta. Lord Randolph Lennox. Una oleada de pánico e inseguridad le inundó. Sabía que antes o después sus caminos se cruzarían, dado que Lord Randolph y su padre eran amigos. Pero no tan pronto. Todavía no estaba preparada. Nunca estaría preparada para volver a enfrentarse a Randolph. Por un momento pensó en negarse a recibirlo. Luego irguió los hombros. ¿No había decidido que aquel rechazo ya no tenía poder para herirla? Aunque ya no se sentía tan segura, era esencial enfrentarse a él. Nerviosa comprobó su aspecto en el espejo. Llevaba un traje de mañana de un cálido color de terracota que favorecía su figura con una provocación recatada. El severo moño había desaparecido, sustituido por una caída de rizos y ondas a la moda. Después de una valoración crítica, Alice decidió que era meritoriamente atractiva, pero no hermosa. Solo una vez, la mañana después de hacer el amor con Reggie, había sido hermosa. Randolph estaba esperando en el salón dorado. Alice se detuvo en el umbral y los dos se estudiaron mutuamente, sin hablar. Su antiguo prometido era una pulgada más alto que ella, con el pelo como oscuro oro bruñido, y la cara y la figura bellamente proporcionadas que se encuentran en las esculturas clásicas. Iba impecablemente vestido, y los años solo habían mejorado su aspecto, añadiendo madurez a la postura que tenía 2 años antes. Con una ligera sorpresa, Alice cayó en la cuenta de que él no tenía más que 21 años cuando se habían prometido. Era apenas un muchacho. Nunca había pensado en él como alguien tan joven. ¿Allison? Su suave voz tenía una nota de interrogación y rompió la distracción de Alice. Hola, Randolph. Sonrió y le tendió la mano, decidida a llevar aquello de forma civilizada, como si entre ellos no hubiera 12 años de angustia. ¿Tanto he cambiado que no me reconoces? Randolph le devolvió la sonrisa, aliviado, y ella comprendió que estaba tan nervioso como ella. Era extraño.
Él cruzó la estancia y le besó la mano. Luego siguió sin soltarla al enderezarse. Estás espléndida, Allison. Es maravilloso volver a verte. Alice retiró la mano. Vaya, a una languirucha como yo, de 3 metros de altura, toda huesos y mandona. Luego se encogió, estupefacta, hablando de ser civilizada. No tenía intención de decir aquellas palabras furiosas y crispadas, y ahora flotaban en el aire como la peste a carne quemada. Randolph cerró los ojos, y un espasmo de emoción le cruzó la cara. Más para él mismo que para ella, murmuró: «Que Dios me ayude. Esa fue la razón». Respiró hondo y volvió a abrir los ojos. Durante los últimos 12 años me he estrujado el cerebro, tratando de entender por qué habías huido. Como tu padre me dijo que antes de marcharte querías romper nuestro compromiso, me temí que quizá hubieras oído esas palabras, pero recé por estar equivocado. Durante años, Lord Randolph había dominado los pensamientos de Alice como un hombre traidor, burlón y cínico. Esa imagen se hizo añicos al ver su cara afligida. «Será mejor que nos sentemos», dijo fríamente. «Tenemos asuntos de qué hablar». Eligieron butacas enfrentadas. Alice explicó: «Acaba de volver de montar a caballo y estaba junto a las puertas cristaleras, por la parte de afuera, y oí lo que decía tu amigo, y también oí tu respuesta». De nuevo vio los cortinajes que ondeaban y sintió el retorcimiento de la conmoción en el plexo solar. Sin embargo, todo era muy lejano. Lo que sentía ahora no era dolor, sino el recuerdo del dolor. La cara de Randolph se tensó. «Por supuesto pensaste que yo estaba de acuerdo con lo que él decía». «¿Cómo podía no pensarlo?», preguntó secamente. «Te oí con mis propios oídos. Después de tus declaraciones de amor eterno, fue bastante desagradable enterarme de que mi fortuna era mi principal atractivo». «No era así, ¿sabes?», dijo él en voz baja. «La verdad es que yo te amaba, más de lo que nunca había expresado con palabras». «Sí, claro. ¿Quién podía no amar todo aquel de hermoso dinero?», murmuró con un tono amargo. Randolph tenía una fortuna propia muy respetable, o el padre de Alice nunca lo habría aceptado. Pero su fortuna era mucho mayor que la de él, y con frecuencia son los ricos los más codiciosos. Él negó rápida y enérgicamente con la cabeza. «Allison, soy un hombre rico por derecho propio. Claro que nadie pone objeciones a tener más dinero, pero yo no tenía razón para casarme con una mujer, a menos que la quisiera profundamente, como te quería a ti. Eras diferente de cualquiera que yo hubiera conocido. Inteligente, entusiasta, preocupada por los menos afortunados, divertida, a veces imperiosa, pero con más frecuencia ajena a la dignidad de tu título, y tan atractiva que apenas podía mantener las manos alejadas de ti». Alice se sonrojó. «No te burles de mí, Randolph. Prefiero los insultos sinceros a los cumplidos falsos». Sus ojos azul pizarra se encontraron con los de ella con una patente sinceridad. «Allison, nunca te he mentido. Lo único insincero que me has oído decir fue la respuesta a la estúpida pregunta de Fogarty aquel día». Alice tomó aliento, entrecortadamente,
Era extraño, pero le creía. Si de verdad yo te importaba, ¿cómo pudiste decir lo que dijiste? Preguntó en voz baja. Estaba descubriendo que el dolor recordado podía seguir haciendo daño. Él suspiró. No sé si puedes entender esto, pero los hombres jóvenes no reconocen tener sentimientos profundos. Deseo quizá, pero nunca amor. La mayoría de mis amigos se sorprendió de que quisiera casarme en lugar de divertirme con coristas. Lo habrían entendido mejor si hubiera sido una convencional muñeca de porcelana de cabellos dorados, pero tú eras diferente. Alice hizo una mueca. Así que volvemos a los 3 metros de alta, toda huesos e incapaz de dar calor a un hombre por la noche. Randolph se encogió. Eras un potrillo, toda piernas y enormes ojos. Todavía no habías encontrado el equilibrio, al menos de la forma habitual. Dijo, eligiendo las palabras cuidadosamente. Pero para mí eras hermosa. Sabía que según pasara el tiempo, te volverías todavía más hermosa. Y así ha sido. Las lágrimas afloraron a los ojos de Alice. Los cerró con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Randolph, preocupado. Estoy bien. Se mordió los labios y luego abrió los ojos. Eres muy convincente. Pero la verdad es que... Su voz se endureció. Siempre lo ha sido. Un músculo tembló en su atractiva mandíbula. Supongo que me lo merezco. Nerviosa se echó el pelo hacia atrás. ¿Por qué, Randolph? ¿Porque le dijiste a tu amigo que te ibas a casar conmigo por dinero, cuando él te preguntó por qué lo hacías? Porque era una razón que él podía entender. Suspiró. Bogart se hubiera reído de mí si hubiera tratado de explicarle lo que sentía por ti. El amor nos hace vulnerables. Ya era bastante difícil hablarte a ti de mis sentimientos más profundos. Revelárselos a un amigo mentecato era imposible. Alice lo miró, asombrada. ¿Fue así de simple? Así de simple, añadió él, con una sonrisa desprovista de humor. Alice se quedó mirando sin ver a través de la estancia. Era imposible dudar de Randolph. Aunque hubiera pasado una docena de años, no había debido de resultarle fácil ir a su encuentro y exponerse así. No sé si esto es una tragedia o una farsa. Toda mi vida cambió por oír un insulto que ni siquiera era deliberado. Pasaste 12 años en el exilio, porque en un momento de debilidad negué mi propio corazón, dijo Randolph con expresión sombría. Nunca me perdonaré. Tampoco espero que tú me perdones. Todos estos años he temido que hubieran sido mis palabras las que te hubieran hecho huir. Es casi un alivio saber lo peor. Se levantó. No creo que quieras volver a verme. Paso buena parte del tiempo en el campo, así que podré evitar que nos encontremos. Lo siento, Allison. Ya sé que no sirve de nada por haberte arruinado la vida, pero es todo lo que puedo hacer. Alice se levantó a su vez. No te vayas corriendo. Tomemos un té. Antes de que él pudiera contestar, llamó pidiendo un refrigerio, y luego, con un ademán, lo invitó a sentarse de nuevo. Mientras asimilaba las palabras de Randolph, sus emociones predominantes eran el alivio y un aumento de confianza. Que un hombre la encontrara encantadora y deseable podía atribuirse a la locura o a un gusto malsano.
pero 2 hombres lo habían declarado recientemente. No podía creer que ambos estuvieran locos. Entre los 2 estaban curando el golpe paralizador que su propia estima había recibido hace una docena de años. Se sentó de nuevo. No fuiste el único responsable de que me fuera a la carrera de la manera que lo hice. Mi padre también es igualmente culpable. Y pensándolo ahora, fue bastante insensato huir de aquella manera. Le sonrió con aire compungido. Y una vez que escapé, el orgullo de los Blakeford entró en escena. Me habría muerto antes que reconocer que me había equivocado. Si un amigo no hubiera intercedido, no estaría aquí hoy. Llegó el té. Alice hizo una pausa para servir una taza de té para cada uno y ofrecerle un plato de delicados pasteles a Randolph, que estaban mucho más a sus anchas que cuando había llegado. Después de un bocado delicioso, su padre tenía los mejores chefs de Inglaterra, dijo: también puedes abandonar el error de creer que me has arruinado la vida. Entiéndeme, no tengo ningunas ganas de volver a ser maestra de historia, pero la experiencia del mundo, fuera de los barrotes dorados de Carleón, ha hecho que mejorara enormemente. Él la miró gravemente. ¿Lo dices solo para que me sienta mejor? En absoluto. Ella tendió la mano para coger otro pastel, y luego decidió no hacerlo. Tendría que tener cuidado con esas cosas ahora que ya no era tan activa. Le ofreció una sonrisa traviesa. ¿Tengo aspecto de ser una ruina? Él le sonrió, con una sonrisa lenta y larga. Tienes un aspecto espléndido, y te has convertido en la extraordinaria mujer que siempre supe que serías. Si Alice hubiera sido la clase de mujer que sabe ladear la cabeza con coquetería, lo habría hecho. A su pesar, decidió que no era su estilo. Tendría que aprender a aceptar los elogios con dignidad. Sirvió más té. Ahora que hemos liquidado esa vieja historia, háblame de ti, Randolph. Seguramente estás casado y con hijos. No. Durante años esperé que tú volvieras. No podía mirar a otra mujer. Una sombra le cruzó la cara. Finalmente me rendí y me casé hace 4 años. Mi esposa murió al dar a luz. Lo siento mucho, dijo Alice compasiva. Tal vez el momentáneo lapsus de Randolph había arruinado más vidas que la suya. Cambió de tema y conversaron cómodamente. Alice describió algunos de los aspectos más divertidos de su carrera laboral. Randolph era un público apreciativo y admirador. Cuando finalmente él se levantó para marcharse, se detuvo en la puerta, con una mirada intensa en la puesta cara. Supongo que no es posible empezar de nuevo. Tenía unos ojos bondadosos. Alice lo estudió unos momentos y luego negó con la cabeza. Entonces habría salido bien, pero ahora no. Él asintió, le besó la mano con pesar y se fue. Llena de suave nostalgia, Alice subió a su dormitorio. Randolph era un caballero absolutamente agradable que había nacido para ser feliz, como esposo bueno y amante a alguna mujer afortunada. Confiaba en que su suerte mejorara en el futuro. De una cosa estaba segura. Sería un desperdicio para una mujer que tenía una lamentable preferencia por los libertinos. Alice estaba cepillándose el pelo, preparándose para ir a la cama, cuando oyó que llamaban a la puerta. Suponiendo que era su pupila,
que acababa de volver de visitar a sus futuros suegros, dijo: «Entra, Mary». Meredith, exquisita con su bata de terciopelo azul, entró y se puso cómoda en el sillón de orejas. «Ha sido agradable visitar a los Markham, pero es un placer volver a estar en casa». Sonrió, traviesa. «Mi casa se define por el lugar donde tú estás, ya que yo nunca había puesto el pie en la Weston House antes de hoy, ni había soñado en hacerlo». Alice sonrió, conmovida por la definición que Mary había hecho de casa. «¿Te gustaría salir de aquí para casarte? Eso impresionaría a la familia de Julian». «Vale la pena estudiarlo. Le escribiré a Julian y le preguntaré qué opina». Mary hizo una mueca. «Pero por muchas ganas que tenga de casarme, voy a echar en falta nuestras charlas». Alice también las echaría en falta. Habían cambiado tantas cosas en su vida y tan rápido. Con un suspiro se sentó en el borde de la cama y empezó a trenzarse el pelo. «Cuéntame más cosas de tu visita». Mary la complació. Julian y ella también habían visitado la finca de Moreton, donde vivirían después de casados, y estaba huyendo de ideas sobre cosas por hacer allí. Lo único que Alice tenía que hacer era sentir con la cabeza de vez en cuando, hasta que Mary preguntó: «¿Cuándo vas a volver a Strickland?». Alice dobló las largas piernas y rodeó las rodillas con los brazos en una reacción inconsciente a la pregunta. «No voy a volver». «Pues claro que vas a volver», replicó Mary. «¿Qué hará Reggie sin ti?». «Él no me quiere allí». Alice intentó sonar normal, pero la voz se le quebró al hablar. Lo dejó absolutamente claro. Mary miró a su tutora estupefacta. «¿Y tú le creíste?». «¿Qué otra cosa podía hacer?», preguntó Alice secamente. «Para empezar, nunca quiso tener una mujer por administrador. Es absolutamente capaz de dirigir la propiedad él solo». Mary le dirigió una mirada de lástima. «¿Y eso qué tiene que ver? Ese hombre está loco por ti. Puede que no te necesite como administradora, pero te necesita como mujer». Las emociones de Alice estaban en carne viva, y con gran horror por su parte, descubrió que se hallaba al borde de las lágrimas. Cuando inclinó la cabeza, Mary acudió a su lado y rodeó con el brazo los hombros de su tutora, algo un tanto difícil, invirtiendo sus papeles habituales. «Si tanto me necesita», consiguió decir Alice, «¿por qué me dijo que aquel no era mi sitio?». «Por un sentido equivocado de la nobleza», dijo Mary tranquilamente. Cuando Alice levantó la cabeza, sorprendida, la joven continuó: «Alice, eres la mujer más inteligente y más capaz que he conocido, pero tu juicio sobre los hombres es lamentable. Como a Reggie le importas mucho, está haciendo lo imposible para hacerlo debido. Dada su escabrosa fama y tu alta cuna, eso se traduce en que se retira de escena para que puedas encontrar una pareja que te merezca más». «Tonterías», dijo Alice tajante. «Ah, ¿sí? Piénsalo». Alice abrió la boca para volver a protestar, y luego se detuvo. La verdad es que su instinto le había dicho que ella y Reggie compartían algo mágico, y que el interés no era solo por su parte. Luego había revelado lo suficiente para que él adivinara su identidad
y todo había cambiado. Llevada por sus horribles dudas sobre su capacidad de ser deseable, había decidido que su instinto se equivocaba. Frunció el ceño. ¿De verdad podía creerse inferior a ella? Pensó en cómo vería el mundo un enlace así, y llegó a la conclusión de que era completamente posible. Quizás se había dejado convencer para marcharse con demasiada facilidad. Se volvió hacia su pupila, con los ojos entrecerrados. ¿De verdad estás segura de que a Reggie le importó como algo más que amiga? Te lo garantizo. Como me has dicho más de una vez, nací comprendiendo a los hombres. La forma en que te miraba cuando estabas concentrada en otras cosas. Merry hizo un gesto con la cabeza. Era como si fuera su última esperanza de alcanzar el cielo. ¿De verdad?, preguntó Alice atónita. Pongo a Dios por testigo, dijo Merry solemnemente. Cuando estaba cerca, había una especie de concentración, como si la mitad de su atención estuviera puesta en ti. Para ser sincera, siempre sentía que estaba solo a un paso de cogerte en brazos, llevarte a su habitación y echar la llave durante una semana. Alice se sonrojó. Era lo mismo que había dicho Reggie. No deberías hablar de esas cosas, dijo automáticamente, mientras trataba de ordenar sus ideas. Estoy a punto de casarme, señaló Merry. Practico para sonar como una esposa desvergonzada. Alice se vio obligada a sonreír, pero la sonrisa desapareció rápidamente. Si Merry tenía razón, ¿qué iba a pasar con Reggie y la bebida? Si estaba solo y triste, ¿volvería a beber? No podía soportar pensarlo, no después de lo que había sufrido para dejarlo. Saltó de la cama y fue al armario. Cuando abrió un cajón, Merry dijo: ¿Qué diablos estás haciendo? Las maletas para volver a Strickland. No puedes marcharte en la mitad de la noche, dijo Merry, riéndose cariñosamente. Alice se detuvo. Podría, pero supongo que no debo. Entre otras cosas, porque tengo que hablar con mi padre. Mañana por la mañana será suficiente, dijo rezando para que lo fuera. Meredith se dio media vuelta y, tumbándose sobre la barriga, apoyó la barbilla en las manos entrelazadas. Ahora se parecía más a un chico travieso que a una joven dama. ¿Necesitas que te dé algunos consejos sobre cómo persuadir a Reggie para que acepte adecuadamente lo inevitable? Alice sonrió. No es necesario. Si estás segura de que de verdad me quiere, cuento con algunos métodos de persuasión propios. Meredith asintió, aprobadora. Ahora que Alice había encontrado el rastro, Reggie no tenía escapatoria. Tampoco es que él quisiera tenerla. El duque de Durqueston se disgustó cuando su hija le anunció que volvía a Strickland para una visita de duración indefinida. ¿Es Davenport, no?, preguntó con tono áspero. Estaban reunidos en su despacho, una estancia en la que el propio Rey Sol se habría sentido cómodo. Sí, me marché demasiado bruscamente, dijo Alice, mientras recorría la sala arriba y abajo, impaciente por ponerse en camino. Reggie y yo tenemos asuntos inacabados. ¿Cómo puedes lanzarte en brazos de un libertino, Alice? ¿Un hombre con la más sórdida de las reputaciones?, le espetó el duque.
¿Es que no tienes orgullo? Alice lo pensó. En general, sí. En lo que respecta a Reggie, no mucho. Los labios del anciano se apretaron en una dura línea. ¿Se casará contigo? Ella se puso los guantes. Espero que sí, pero no pienso insistir en ello. Tal vez fuera demasiada franqueza. Su padre se puso del color del oporto añejo. Puedo desheredarte. Lo sabes, ¿no? Masculló furioso. El título y las propiedades sujetas a vínculo solo van a una hija si el padre cree que es merecedora de recibirlos. Siempre pensé que el hermano menor de George Blakeford sería un duque decente, y es el siguiente en la línea de sucesión. Elegir heredero es asunto tuyo. Hizo frente a los ojos de color verde-gris con su propia mirada acerada. Ya me he alejado antes de todo esto. Con un ademán señaló el lujo que los rodeaba. He demostrado que soy capaz de mantenerme sola desahogadamente. ¿De verdad crees que es más probable que me incline ante tu voluntad a los 30 años que a los 18? La cara de su padre era un poema de emociones conflictivas. Apiadándose de él, Alice fue a su sillón y le dio un beso en la frente. Padre, no permitamos que esto nos distancie. Te he echado demasiado en falta. Él parpadeó rápidamente. Yo también te he echado en falta, muchacha. ¿Pero por qué no puedes casarte con alguien como Lord Randolph? Es un hombre magnífico y renovaría su propuesta de inmediato si tú quisieras. Lo sé, pero es demasiado afable para mí. Seguro que lo tendría en un puño. A él no le importaría. No, pero a mí sí. No quiero un marido al que puedo dominar, como tampoco quiero uno que trate de tiranizarme. Miró a su padre con aire severo. No te gusta Reggie porque se parece demasiado a ti. He oído historias de tu desenfrenada juventud. Excepto por la diferencia de 1.000.000 de libras, más o menos son 2 gotas de agua. No trates de dorarme la píldora, muchacha, gruñó el duque, mientras trataba sin éxito de contener una sonrisa. Y 1.000.000 de libras es una diferencia importante. Importante sí, reconoció Alice, pero no significativa. Dio a su padre un beso de despedida y se marchó. No iba a dejar que la diferencia fuera significativa, y no había más que hablar.